ordinaria finalmente, el periodo 144, se va sintiendo el movimiento en la Cámara de Diputados. Le agradecemos a la diputada María Teresa García por estar aquí, representante de la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. Muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Primero que nada, preguntarte cómo encontraste el Congreso después de una ausencia de 4 o 6 años aproximadamente, ¿no? No, fueron, sí, casi 8. Casi 8. Cambiado, muy cambiado. En la buena consideración, mucho más lindo, mucho más acomodado, más prolijo. Se notó la inversión que se hizo en la restauración. Exactamente. Recuerdo que la comenzó Julián Domínguez, sí. Y era muy laborioso en aquel momento y muy despacio, pero bueno, se nota. Y en otros aspectos a uno lo hace sentir medio incómodo tanto condicionamiento, ¿no? Condicionamiento para entrar, condicionamiento para salir, para transitar. Entiendo que es el Palacio Legislativo y tiene que tener ciertas normas de seguridad, pero podrían hacer el tránsito un poco más fácil. ¿Y a nivel debate político? Bueno, eso sí es un cambio de escenario muy importante. Primero hablé de la infraestructura, porque es más fácil. Nosotros tuvimos una época de muchísimo debate político, aún teniendo minoría. Ustedes recordarán cuando ganó el Grupo A, 2010. En el 2010 quedamos con un número muy reducido de legisladores. Y sin embargo sacamos las mejores leyes en aquel momento. La recuperación de aerolíneas, matrimonio igualitario. Había una fuerza muy grande. Reconozco también que estábamos en el gobierno, estaba Cristina como presidenta, y eso indiscutiblemente es una espalda importante para quienes tienen que sacar leyes, ¿no? Que es lo mismo que sucede ahora a la inversa. Pero había un fuerte debate. Yo recuerdo legisladores con los cuales yo disentía mucho, pero caso Tonelli, había legisladores con mucho fundamento. Pinedo, Incluso el presidente del Bloque Radical, Mario Negri. Uno podía no estar de acuerdo, pero se generaba un debate político importante. Y además no había descanso en el debate, ¿no? Discutían muchos argumentos, además. Exacto. Y en las comisiones también. Sí. Eran largas, eternas. Me acuerdo cuando fue papel prensa que fue eterna esa discusión, o la ley de medios. Sí, meses. Hoy, sin embargo, lo que veo es... mire, el otro día cuando se discutió reforma laboral, nada más ni nada menos que reforma laboral, una ley que tiene en nuestro país más de 70 años, un concepto que tiene en nuestro país más de 70 años, que son los derechos del trabajador, consagrados constitucionalmente luego, consagrados en los acuerdos internacionales. Digamos, cuando se estaba discutiendo algo que le va a cambiar la vida a las trabajadoras y los trabajadores, lo que yo no entendí es que el bloque oficialista, el bloque del partido de gobierno, no fundamentó. Almirón leyó la fundamentación del proyecto, la leyó, que no se puede, uno en la fundamentación pone pasión, argumento, aún a riesgo de equivocarse. Y después no habló nadie más del proyecto. No hubo miembro informante, porque ella, insisto, fue Almirón. Tampoco hubo cierre, se pidió que no hubiera cierre para que se votara rápido. Entonces yo digo, si uno le da tratamiento de esa manera, creo yo que va a ser la ley más importante de los últimos 10 años y para adelante no sé por cuántos años más, porque va a destruir el sistema de trabajo. Si ahí es donde no se da el debate, ¿dónde se da? Entonces, yo entiendo, ¿no?, que el discurso de la oposición es... nosotros somos el partido de gobierno, tenemos que meter primera, avanzar y acomodar lugar, y todo eso lo entiendo. Ahora, háganlo con un debate que fundamente, porque la gente necesita entender. Tal es así que lo que puso de manifiesto la ley de reforma laboral fue la barbaridad que ocurrió en el Senado con el tema de las licencias. Si eso no hubiera salido a la luz como una expresión de último momento, un papelito que apareció en la banca de los senadores y que generó tanto escándalo, incluso en el periodismo más adicto,
porque era incomprensible que una mamá, como dijo Anabel Fernández Sagasti, enferma de cáncer y con 3 hijos, cobrara el 75% de su sueldo. Cuando además no le dan la medicación oncológica, cuando no tiene tratamiento prolongado, cuando todo lo que pasa. Gracias a ese, que yo no sé si fue un error, una estrategia, tampoco lo quiero calificar, pero gracias a eso es que la gente empezó a tomar un poco de conocimiento de lo que significaba la reforma. Que se instaló en el debate público, ¿no? Se instaló en el debate público por eso, y que en verdad ahora vamos a tener, no con la misma envergadura, que es la reforma laboral, que para mí es la ley más importante de los últimos 10 años, insisto, va a ser la ley de glaciares. Ya se ha expresado la pastoral social, se expresaron magistrados, juristas, de lo que significa el valor del agua en beneficio de algunas inversiones extranjeras que al país le reditúan poco. Pero que estamos hablando de cuestiones de fondo y por años, no estamos hablando de una cuestión inmediata que a lo mejor un nuevo gobierno puede corregir simplemente con un decreto. Estamos hablando de algo muy serio que va a enajenar los recursos naturales argentinos. ¿Y a qué atribuye que más allá de la postura del oficialismo de acelerar justamente en estas cuestiones, se debe a que lo puede hacer porque tiene apoyo, mucho respaldo de un sector de la oposición, como la UCR, el PRO, los partidos provinciales, que también están dispuestos a dar un debate express? Sí, claro. Bueno, creo que uno de los que pidió que no hubiera cierre fue Ritondo, del PRO. No solamente es el número que tiene la Libertad Avanza, que uno tiene que ser respetuoso de la constitución de los bloques y mayorías, y sus aliados, que son fundamentalmente el PRO, algún partido provincial y la UCR, sino que quizás lo que más lastima o lacera es que el peronismo tiene también su condimento en el número que han recogido. Aportó algunos votos, digamos. Aportó votos. Yo estaba en la puerta del hemiciclo para no perder la costumbre, mirar el tablero y mirar cuántos minutos faltaban, y estábamos en el minuto 16 y todavía no habían reunido el quórum. Y yo lo dije públicamente y en redes y varios días antes, esta no era una ley que se votara con la mano, era una ley que se votaba con la cola. Quien entrara y diera quórum, se sentara en la banca, estaba votando la ley, porque la ley lo que necesitaba era quórum, nada más. Porque luego hay artilugios, por ejemplo, los 3 cordobeses, yo decía que no se dejen la leche en el fuego, se dejaron la leche en el fuego, no estuvieron, y al bajar el número de legisladores se facilita el número con el que se cuenta. Esto es una revisión que tiene que hacer el peronismo, los 3 de Catamarca, lo de Salta, es una revisión. Hoy está en debate en el peronismo este tema, lo hemos visto en el Senado con los 3 senadores que se retiraron del bloque y una de ellas fue electa vicepresidenta, una de las vicepresidentas de la Cámara. Y me parece que el peronismo tiene que entrar en revisión con eso. No alcanza con decir, no, bueno, hay que esperar porque los compañeros van a volver y después no es conveniente, digamos, porque si ustedes como periodistas lo perciben y lo analizan y lo dicen, imagínense la gente de esos lugares. La gente eligió la boleta del peronismo. Si hubiera querido otro modelo económico, porque además Milei no mintió en lo que iba a hacer, la verdad que está haciendo todo lo que dijo que iba a hacer. Si hubiera querido eso, hubiera votado la boleta de Milei. Si votó la boleta del peronismo en la provincia es porque quería otra cosa. Y sobre todo en el ámbito laboral, ¿no? Que es uno de los... Sobre todo, porque yo digo, a ver, los diputados salteños, los diputados catamarqueños, los tucumanos, cuando cierre el Ingenio, cuando cierre el Aserradero, cuando en Salta, producto de la explotación del litio y otros minerales, empieza a faltar el agua y se quede sin tierra para emprendimientos productivos, ¿cómo le van a explicar a la gente? Ellos fueron en la boleta del peronismo, que tenía un programa. Ahora, si votaron esa boleta, están estafando al electorado.
Yo soy una convencida que la banca es de la fuerza política no que de- pone a esa persona en la banca y no es de la persona. Yo no puedo hacer lo que quiero con mi banca. Tengo un mandato de la fuerza política que me sentó en ese lugar y tengo que cumplir ese mandato. Ahora, diputado, usted hablaba recién de la revisión que tiene que hacer el peronismo. Ujú. ¿Qué instancia concreta usted ve de revisión? ¿En qué se puede llegar a dar esa revisión? ¿En qué ámbito? Bueno, lo primero son los partidos justicialistas de las provincias, que ya creo que algunos se están expresando al respecto, porque obviamente, además de esto que yo explico, que no son representantes de lo que dicen representar, lo que al resto del peronismo le da es mucha vergüenza. Vamos, el peronismo jujeño también está avergonzado, digamos, hay una cosa de no poderle responder a una comunidad que dentro de 1 año y 4 meses ya va a tener puestos los candidatos nuevamente. Entonces, hay que pensar que la gente se va a fijar en qué candidatos vota, porque no puede votar a su verdugo. Me parece que hay una instancia que es el peronismo, el PJ de cada provincia. Yo estuve interventora en Corrientes. El día, hice el plenario del peronismo el día que se votaba ley bases. Y advertí con anticipación, 3 horas antes, que si el senador Camado Espínola votaba a favor la ley bases habiendo entrado con la boleta del peronismo, yo como interventora iba a pedir su suspensión del padrón partidario en correntino. Cosa que hice. Perdón, ¿y la suspensión implica lo mismo que la inhabilitación, No, la la suspensión expulsión? implica que no puede ser candidato en la próxima elección. Hasta tanto decida el comité de disciplina, el ámbito de disciplina del partido. Pero de mínima la suspensión. Yo cuando lo veo, lo digo sin ningún pudor, ¿no? Cuando lo veo a Scioli queriendo ser intendente de Mar del Plata por La Libertad Avanza, a mí me avergüenza. Fue nuestro candidato a presidente. Nuestra gente trabajó para que fuera candidato a presidente. Le confió el electorado. Entonces, no se puede hacer esto, porque en una época criticábamos a Borocotó. Sí. Al lado de todo esto, traelo a Borocotó. Por lo menos tuvo una Hay que actitud reivindicarlo claro. ahora. Entonces, yo creo que toda la política está en crisis, no solamente estos comportamientos del peronismo. Creo que el PRO le pasa lo El mismo. radicalismo, sin ir más lejos, ¿no? El radicalismo lo mismo. Vos viste sino un radicalismo peor. y ahora hay otro. Sí, sí, yo conocí el radicalismo de Jaroslavsky, Pugliese, digamos, de otro radicalismo. ¿Y qué pensás que pasa? ¿Que hay una mirada nuevamente de la política como una oportunidad individual o que los proyectos colectivos están un poco deslegitimados? Creo las dos cosas. Primero que no es un fenómeno en Argentina, creo que es un fenómeno en el mundo y en América Latina más todavía se ve. En América empezó con el tema Bolsonaro, en América Latina, pero ya estaba instalado este fenómeno, que es el flash del planteo, digamos, ¿no? No hay reivindicación, revisión de las cosas, es simplemente la consigna. Entonces, con la consigna de hay que terminar con la casta, la gente entendió que había un modelo agotado y además tenemos que reconocer que nuestro último gobierno no fue bueno y decepcionó. Entonces la gente no tenía mucho dónde poner su creencia. Sí creo hoy que ha empezado a cambiar el humor social y hoy la sociedad se siente, con la ley laboral, se siente estafada en sus expectativas. Y además creo que ahí habría que analizarlo con más profundidad, pero me parece que incluso antes de la pandemia ya había una desaprensión a lo colectivo, ¿no? La pandemia la agudizó, porque por supuesto era la sobrevivencia individual, y que no venga aquel que me contagia, que no hago esto, que no voy al comedor, que no, incluso en los lugares de atención de la salud ocurrían estas cosas. Esto profundizó una cuestión muy de mirarse a sí mismo y hoy uno mismo lo ve cuando la gente dice no me alcanza, no llego a fin de mes, bueno, pero entonces usted se va a movilizar, no, ¿para qué si son todos iguales? Bueno, yo creo que esto es un fenómeno de la CGT, de los empresarios, de la política, de todas las instituciones.
Lo que hay que hacer es quebrar, saltar esa valla, porque ninguna sociedad se construye con falta de confianza en sus dirigentes, sean quien sean y del partido político que sean, ni estén alineados en qué sector. Digamos, si no hay confianza, si no hay una cuota de credibilidad, es muy difícil. Y me parece que ninguna de estas instituciones está representando lo que dice representarnos. Diputada, yendo un poco a la agenda parlamentaria, se habla de un posible anuncio por parte del presidente el domingo de una ley que de alguna manera blinde los cambios en la Ley de Inteligencia Nacional que se hicieron también a través de un DNU durante el verano. Hubo una intención de la oposición de, poder rechazarlo, no estaban las voluntades, no se llevó al recinto. Conocer su opinión respecto de este tema tan delicado también que tiene que ver con la inteligencia y con una bicameral que tendría que crearse. Tiene que funcionar, está creada la bicameral de la AFI, lo que tiene es que funcionar. Claro, integrarse. Tiene que integrarse y funcionar. Mire, cuando yo era legisladora, Cristina Kirchner tomó la determinación de modificar la ley de inteligencia. A partir de lo cual, la oficina de escuchas dependía de la Corte, se hicieron modificaciones muy intensas, sobre todo con la utilización de los recursos, que es el instrumento más fácil que tiene para manejar los organismos de inteligencia. Se trabajó muchísimo con eso. Yo en particular trabajé la modificación de la ley, porque si bien no era obligado el informe de la comisión bicameral, sí había que ponerlo en el recinto en la discusión de la ley. Se hizo toda esa modificación, llega Macri y lo que hace es a la oficina de la Corte que le pasa las escuchas, es una oficina de un fiscal adicto. Comienzan a malversarse las escuchas, comienza lo que vimos en la época de Macri, que incluso se terminó espiando a los familiares de Lara San Juan. No estamos hablando de otra cosa. Ahí se empezó a desvirtuar y ahora creo que van a querer intentar nuevamente modificarla. ¿Por qué? Porque yo recién crucé para acá, ¿no? Hay 3 filas de camiones de gendarmería. Camiones hidrantes, reserva de agua. Debe haber 200 personas en la plaza. No es más que eso. Ahora, ¿por qué modificar la ley de inteligencia? Bueno, porque desde que Patricia Bullrich dice cualquiera que atente contra, será considerado terrorista, necesitan juntar la voluntad que tienen desde el Ministerio de Seguridad con la voluntad del Ministerio de Defensa y con el funcionamiento de la AFI. Es simplemente eso, es cercar todavía más la posibilidad de protesta, de opinión, etc. Diputada, ¿qué expectativas tiene respecto al discurso del presidente del domingo? ¿Ustedes van a venir? Contrariamente a lo que se puede esperar. Estamos evaluando junto con senadores y gobernadores. Hasta ahora no estaban todos los gobernadores invitados, así que estamos viendo entre mañana y pasado. Sí, yo creo que hay que estar, creo que hay que escuchar. ¿Qué expectativa tengo? Bueno, obviamente va a mostrar como una bandera de triunfo la reforma laboral. No tanto puede mostrar el índice de inflación porque sigue subiendo. Y creo que debiéramos ser muy claros antes o después que termine la sesión, porque en la sesión ya sabemos lo que va a pasar, dónde va a estar fijada la Cámara, todo eso ya lo sabemos. Oficial, digamos. Exactamente. Sí hay que hablar del tema de los despidos. Yo hoy estuve recolectando algo de información. No solamente hay 297.000 personas despedidas, corroborado, y 21.000 empresas cerradas, sino que en el día de hoy siguen cerrando empresas, hasta una, no me acuerdo el nombre, una empresa de heladeras que no la teníamos contabilizada hasta ahora. Eso implica gente en la calle. Entonces, se podrá tener el discurso que se quiera. Podremos hablar de la AFI, se podrá hablar de lo que quieran. Ahora,
cuando el trabajador que esta mañana se levantó y lo llamaron de Recursos Humanos y le dijeran, estás terminado porque vas a cobrar la liquidación final tal día, ese hombre vuelve a la casa esta noche y se encuentra con su familia y con un destino incierto, que más allá de manejar un auto de aplicación o una bicicleta, ¿en qué lugar va a ir una persona de 40, 30, 35 años a trabajar? En ningún lugar, porque obviamente este modelo es un modelo que está fuera de reactivar la producción, el trabajo es un modelo que va más dirigido a las cuestiones financieras y a la extractiva, digamos, lo que es minería, lo que es petróleo, y ahí no hay trabajo. Entonces, en las zonas conurbanas, tanto el Gran Rosario, el Gran Córdoba, Santa Fe y el Gran Buenos Aires, la cantidad de despedidos ya hoy es infinita. ¿No? Y de verdad a uno le genera mucha tristeza, porque hacía muchos años que no sentíamos la tristeza que hay. Mire, yo tengo un termómetro, que no son encuestas. Usted camine por la calle y mire la cara a la gente. Y la gente está triste. Y bueno, esta es la impronta que le pone este gobierno, ¿no? Gracias, diputada, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Nos vemos en cualquier momento y bueno, las puertas abiertas siempre. A ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, aquí llegamos al final. Escuchábamos recién, compartimos